Capítulo 39. Problemas en casa. La cena de esa noche fue un asunto ruidoso, ya que los estudiantes de Hogwarts estaban muy felices de ver a sus amigos de regreso, y quizás el más ruidoso de todos fue la casa Gryffindor. Una vez que terminó la fiesta, Harry y los miembros del equipo de Gryffindor prácticamente fueron arrastrados hasta la torre, donde continuaron celebrando y poniéndose al día con todos. Aunque finalmente la profesora McGonagall detuvo a la fiesta a las 11 en punto y les ordenó a todos que se fueran a la cama, y no queriendo incitar su ira, siguieron su orden directa. Harry mismo estaba increíblemente cansado después de haber estado despierto desde la madrugada, pero estar de vuelta en el castillo le había dado una explosión de energía y un propósito del que no podía salir. Solo habían pasado unas pocas horas desde su regreso a la escuela, pero en el momento en que sus compañeros de dormitorio se durmieron, Harry se escapó de su cama con dosel bajo la cubierta de su capa de invisibilidad y salió de la torre de Gryffindor. Había asustado a la dama gorda cuando abrió su retrato, pero como él era invisible, ella no podía verlo y miró a su alrededor con desconfianza y gritó, pero él simplemente la ignoró. No necesitaba que los profesores o Filch fueran notificados de su noche. Excursión en el tiempo. Pero una vez fuera de la vista de la dama gorda y en el siguiente corredor, Harry estaba solo y feliz, estaba de vuelta donde se había sentido como en casa y estaba caminando por los familiares corredores de piedra de la escuela que lo hacían relajarse. El castillo tenía tantos secretos y misterios y él conocía muchos de ellos, pero siempre había otro que desentrañar o algo nuevo que descubrir, y eso era parte de la escuela que amaba. De hecho, diría que su conocimiento de la escuela era casi incomparable, algo que se lo debía a los merodeadores y a su propio sentido de la aventura. Inusualmente, mientras caminaba por los pasillos, notó el silencio. No se había encontrado con nadie en absoluto y lo sorprendió. Cuando Sirius se hizo cargo de la escuela, aumentó las patrullas de la escuela por seguridad. Tomó el camino más directo al ala norte del castillo y en todo el camino no vio a ningún maestro, fantasma, cuidador cascarrabias, estudiante desviado o prefecto. No es que lo hubieran visto como estaba debajo de la capa. Pero él pensó que era inusual. Mientras giraba por el pasillo del séptimo piso del ala norte que conducía a la estatua que custodiaba la oficina del director, y de repente tuvo que zambullirse en una pequeña alcoba de piedra que sostenía un pequeño pedestal con una estatua de metal en él. Un profesor caminaba, o más exactamente tambaleándose por los pasillos, balanceándose peligrosamente de un lado a otro de manera impredecible. Parecía una especie de zombies fantasma espeluznante, con su andar tambaleante y la cantidad de tela que se arrastraba a su alrededor mientras los chales caían de sus hombros. El olor a jerez golpeó la nariz de Harry antes de que ella se acercara al nicho en el que se había escondido. Estaba completamente borracha, eso lo sabía y, a pesar de sí mismo, se rió en voz alta. La profesora Trelawney se detuvo de repente y miró a su alrededor, pero no lo vio. Se quedó mirando por un momento, pero debido a su mala vista, anteojos torcidos y la embriaguez, no podía verlo, incluso si su vista hubiera sido más confiable. De hecho, parecía más preocupada por barajar el mazo de cartas que tenía en la mano. La torre, la estrella, la muerte. Murmuró dándose la vuelta y continuó barajando las cartas frenéticamente. Presagios nefastos, pero el significado no está claro. Una muerte por venir, el dolor de la pérdida, la discordia, la traición, la corona caerá. El diablo, 6 de pentáculos, el ahorcado. Un camino oscuro, decisiones que tomar, una muerte anunciada.
Continuó alejándose murmurando sobre otras cartas que vio mientras hojeaba la baraja y pronto estuvo lo suficientemente lejos como para que Harry dejara su posición detrás de la estatua y se acercara a la estatua del grifo. Antes de que pudiera siquiera pensar en tratar de adivinar una contraseña, el grifo comenzó a moverse por sí solo y la escalera comenzó a girar hacia arriba y Harry subió. En lo alto de las escaleras, la puerta de la oficina del director estaba abierta y Sirius estaba apoyado en el frente de su escritorio mirando directamente a Harry. Ya sabes escabullirte de los dormitorios en un delito punible en esta escuela. Sirius dijo severamente. Harry se quitó la capa y lo miró. ¿Sabías que me había escapado? Sirius sonrió con picardía en respuesta. Eso es hacer trampa. Harry dijo con un puchero fingido y malhumorado. Tienes las protecciones de Hogwarts sintonizadas contigo y la magia de la familia Black para rastrearme. Un ladrido de carcajada salió de la boca de Sirius y le tomó un momento detenerse. Bueno, tengo que vigilarte de alguna manera, Harry, y como no has considerado adecuado entregar el mapa, tengo que recurrir a otras formas. Harry resopló, el mapa estaba en su baúl y no se lo entregaría a Sirius. No vas a tener el mapa, Sirius. Nunca tendré un momento de paz si lo haces. Punto justo. Sirius sonrió y caminó hacia adelante y lo sostuvo por los hombros con el brazo extendido y lo miró. Te ves bien, chico, parece que las lecciones de ejercicio físico de Durmstrang te sirvieron, no eres tan malo como antes. Harry resopló. Bueno, puedo ver que has estado ocupado sentado en esa silla. Por otro lado, engordaste y te pusiste gris. Sirius se rió de nuevo pero jaló a Harry en un fuerte abrazo por un momento antes de soltarlo y caminar de regreso a su escritorio. Echaba de menos que estuvieras aquí. Sacó 2 botellas de cerveza de mantequilla y una vez que aplicó un hechizo refrescante le dio una a Harry. Pareces haber estado ocupado. Preguntó Harry. El escritorio estaba inusualmente desordenado, vio los sellos de Hogwarts, Gringotts, el ministro de magia, Gimle, Domigu y Zengamot, pero también los incales de House Black, Danvers y Longbottom. Muy. Sirius suspiró. ¿Cómo Albus se las arregló para hacer las cosas? Nunca lo sabré. Delegué algunos de mis deberes, muchacho. Dijo Albus desde su retrato. ¿Cómo descubría Albus? Sirius dijo con una mirada molesta. Acepté tomar el puesto para dar una sensación de seguridad y tratar de protegerlo de Voldemort. No tenía idea de la cantidad de trabajo necesario para que esta escuela funcionara y eso fue sin las mejoras que estoy tratando de hacer. ¿Ha logrado encarrilar las finanzas? Harry preguntó recordando a Sirius diciéndole que había estado en numerosas reuniones con Gringotts con respecto a las diversas cuentas de Hogwarts. Bueno, la escuela no estaba en la indigencia, pero diría que las arcas estaban muy apretadas y apenas operaba con ganancias. Sirius explicó. A partir del próximo año escolar, se implementarán las nuevas tasas de matrícula, lo que impulsará las finanzas de la escuela y permitirá que la escuela realice los cambios que he propuesto y encontrado. El próximo año también será el primero año en que el plan de estudios se revisará por completo, todo lo cual aún debe acordarse, pero a partir de las reuniones que yo mismo y los jefes de casas hemos tenido con los diversos profesores, somos optimistas. Entonces, ¿Hogwarts finalmente tiene un profesor de historia vivo? Preguntó Harry esperanzado. Quizás no tome más el tema, pero si hubiera un cambio que hubiera hecho en la escuela sería evitar que un fantasma enseñara. Aún no. Sirius admitió.
Sin embargo, he encontrado su reemplazo y se unirá al nuevo año escolar como nuevo profesor, pero espero que pueda llegar antes para mejorar el plan de estudios y todo lo demás debe cambiar. Entonces, ¿quién es él? Harry sondeó como Sirius no había dicho, ¿fue a la escuela aquí o es un mago extranjero? Su nombre es Atticus Freydon. Se graduó de Hogwarts con un sobresaliente tanto en OWL como en éxtasis en historia de la magia. Era 5 años mayor que yo en la escuela y era un Slytherin, lo cual no le reprocharé. Es medio sangre también con un padre nacido de mugles y una madre de sangre pura de una antigua familia que me alegró saber. Además de ser un fanático de la historia, también es un erudito destacado en ciertos campos de la historia mágica y un archivista. Parece que está calificado. Harry estuvo de acuerdo y estaba un poco celoso de los estudiantes que obtendrían un profesor tan competente el próximo año, mientras que él enseñe otras cosas además de Goblin Rebellions. Estoy totalmente de acuerdo. Él está más que calificado, Harry. Sirius se entusiasmó. Se considera el historiador mágico británico más acreditado desde Bathilda Bagshot. Actualmente se encuentra en Egipto en la Biblioteca Mágica de Alejandría y no podrá comenzar hasta el próximo año, por eso el fantasma todavía está aquí. Me hace desear que todavía tomara el tema. Harry admitió que le gustaba la historia ya que no estaba muy versado en historia mágica y sus propias lecturas no habían satisfecho su hambre de respuestas. Harry y Sirius hablaron más durante la siguiente hora y media, hablando de todo lo que Harry había experimentado tanto en Durmstrang como en Beauxbatons, y lo que ofrecían y eso tenía intrigado a Sirius. Luego pasaron al tema de Voldemort, y el creciente número de ataques. Desafortunadamente, nuestra fuente de información más cercana en los círculos de los mortífagos es Snape, y dado que no se ve que confíe en él o le permita libertad de movimiento, no puede llegar a las reuniones fácilmente. Sirius explicó con amargura. Puede que no me caiga bien o incluso que no me lleve bien con él, pero la información que proporciona es invaluable. Sería demasiado sospechoso si le permitiera asistir a más reuniones de las que actualmente asiste. Si pudiera haberlo despedido, lo haría, pero el contrato que Albus le hizo firmar es irrompible, aunque lo hizo solo para asegurarse de que Voldemort no pudiera apartarlo, pero aún así obtenemos información importante de él que nos permite actuar. Así que Snape todavía está enseñando defensa. ¿Por qué Remus no ha regresado? Pensé que Snape había curado la poción contaminada de su sistema. Harry preguntó que sabía que Remus no había regresado, pero pensó que era hora de averiguar por qué. No. Sirius gruñó irritado. Es terco, no he podido sobornarlo, convencerlo, forzarlo o coaccionarlo para que regrese a la escuela. Todavía está horrorizado de que te atacó esa noche y piensa que podría haberte contaminado con su condición. Lo hace aún más decidido. No, lo sé. Sirius dijo rápidamente sabiendo lo que estaba a punto de decir, se está mintiendo a sí mismo de todos modos. Creo que sé qué es lo que le impide regresar, incluso si no lo admitirá a sí mismo. Harry frunció el ceño y se preguntó a qué diablos se refería Sirius también y levantó una ceja en forma de pregunta. No ayuda que su padre muriera. Él significó mucho para Remus y fue de él que aprendió mucho sobre las criaturas oscuras. Lialle fue un gran hombre, pero sabes que Remus toma los problemas de todos y los lleva en su hombros y se culpa a sí mismo por ellos. ¿No has tratado de razonar con él? Preguntó Harry pensando en todo lo que sabía sobre el hombre que era como un tío. Tienes que apelar a su sentido de la lógica y el razonamiento, es la única forma de llegar a él. Sirius sonrió levemente. Lo he intentado, pero está siendo cada vez más terco de lo habitual.
Nunca fui tan bueno para comunicarme con Mooni cuando se puso así. Cornamenta era mejor, pero nadie podía compararse con Lily. Ella podía a través de él en un nivel que nosotros, sus mejores amigos, nunca podríamos alcanzar. Harry se quedó en silencio, no sabía qué decir y se preguntó si Sirius deseaba ser más como su madre y poder ayudar a su amigo. No, la verdadera razón por la que no ha regresado es nuestra querida prima, Dora. Dijo sonando más alegre. ¿Tonks? Preguntó Harry y luego se rió. ¿Quieres decir que ella es la tentación? Sí, ahora están juntos. Sirius asintió, bueno, lo son si Remus lo admite. Harry estaba atónito por la noticia pero complacido, no había pensado que en realidad terminarían juntos. Ella es como un perro con un hueso, no se rendirá. Dijo Sirius y luego una mirada de preocupación cruzó su rostro y frunció el ceño profundamente. No me gusta esa descripción cuando se aplica a mi primo bebé y mejor amigo, no, eso no es apropiado en absoluto. Sin poder evitarlo, Harry rió mientras Sirius continuaba reprendiéndose a sí mismo por su elección de palabras y su imaginación por las connotaciones que les aplicaba. Muchos de los retratos de los ex jefes los miraban con interés y diversión. Dumbledore los miró pero se veía triste mientras que Phineas lo miraba con desaprobación. Un reloj escondido en algún lugar de la oficina sonó y Sirius miró el reloj de su bolsillo y jadeó. Son las primeras horas de la mañana, Harry, deberías estar durmiendo en la cama. Sin discutir ya que había estado bostezando durante las últimas 2 horas, Harry se puso de pie y al hacerlo vio la caja de recuerdos que Dumbledore le había dejado en un estante junto a la caja que contenía las reliquias de los 2 fundadores. ¿Ya has descubierto lo que son? Preguntó Harry señalando. No. Sirius dijo con amargura, estaba claro para Harry que este era un tema que frustraba a Sirius, he buscado en las bibliotecas negras, y tan oscuras como están no encontré nada, incluso revisé la biblioteca aquí en Hogwarts y encontré lo mismo. Hice algunas averiguaciones con los goblins pero no me ayudaron, y no he querido preguntarle a Bill ya que no creo que la orden deba saber sobre esto. Estoy seguro de haber oído historias de algo similar pero no puedo. Recuerda dónde y es enloquecedor. ¿Todavía crees que la respuesta está en Egipto? Preguntó Harry recordando el viaje que había hecho. No, bueno, creo que los antiguos magos de Egipto habrán sabido qué es esto, pero no, creo que esta magia es de ellos. He pasado horas estudiándolos y todo lo que encontré es que me repugnan y ya casi no puedo mirarlos. Sirius se estremeció solo mirando en dirección a la caja. Sé que lo que sea que sean es pura maldad, y el hecho de que su magia esté imbuida en ellos me hace sentir como si me estuviera observando mientras estudio las reliquias. Harry fue a decir algo más pero Sirius lo detuvo. Es suficiente por esta noche, Harry, necesitas dormir un poco, estás muerto de pie. Sirius amonestó. Vuelve a la torre de Gryffindor y vete a dormir. Si te desvías del camino aunque sea un poco, lo sabré. Advirtió sonando muy parecido a Remus del tercer año de Harry. Pero no discutió, se dieron las buenas noches y Harry regresó a la torre y a su cama y se durmió casi de inmediato y no hizo ninguno de sus ejercicios de oclumencia. OHPO el Ministerio de Magia de Gran Bretaña e Irlanda había sido desde su creación uno de los gobiernos mágicos más visitados del mundo, incluso en el punto álgido de la Primera Guerra con Voldemort, todavía estaba lleno de actividad y recibía gran cantidad de visitantes extranjeros, pero ahora las cosas eran muy diferentes. El ministerio estaba vacío la mayoría de los días, aparte de los empleados que se apresuraban entre los pisos y no holgazaneaban en un lugar demasiado tiempo, y los visitantes que recibían se debían a negocios o incluso al trabajo.
El departamento de comunicación mágica prácticamente dejó de operar ya que las comunidades mágicas de todo el mundo habían detenido toda comunicación y discusión con Gran Bretaña por temor a represalias. Pero hoy no fue un día normal para el ministerio, el atrio se llenó de miembros de la prensa de todo el mundo. La noticia de que la Convención Nacional Francesa de Magia había expulsado a los estudiantes de Hogwarts y Durmstrang de Francia, pero el hecho de que los estudiantes, incluidos los de Beauxbatons, habían ignorado las normas sobre el intercambio y huyeron a caballo por su país y lograron evadir con éxito sus fuerzas para cruzar la frontera con Gran Bretaña fue vergonzoso e inspirador. Madame Bonne se apareció directamente en el atrio y vio la gran multitud y le divirtió mucho, pero no estaba de humor para estar rodeada por ellos, así que sutilmente sacó su varita mientras caminaba y ocultó su identidad. Cuando se acercó a la estación de seguridad para que la autorizaran a ingresar a los niveles inferiores del ministerio y se alegró de que el oficial no revelara su identidad y ella pasó junto a él y a los guardias aurores. Con el programa de intercambio ahora ubicado en Hogwarts, representaba un riesgo de seguridad significativo y el DMLE necesitaría aumentar la protección en Escocia, especialmente a la luz de los ataques de vampiros y gigantes. Ella era de la opinión de que los jefes de Durmstrang y Beauxbatons se habían negado a retirarse del intercambio porque los haría, y su escuela se vería débil ante las otras instituciones mágicas de todo el mundo. Beauxbatons, Durmstrang y Hogwarts eran las escuelas más prestigiosas del mundo, pero tenían una historia increíble y estaban envueltas en una tradición e historia que hacía que las otras escuelas las menospreciaran como anticuadas y atrasadas en los tiempos a los que ninguna de las cabezas desearía contribuir. Sirius Black como director era algo extraño, cuando había sido designado por los gobernadores, había sido un plan que Albus había concebido para proteger la escuela del ministerio y también de Voldemort. Ella esperaba que Minerva dirigiera la escuela con Sirius como figura decorativa, pero en lugar de eso, él había comenzado a acelerar la progresión del plan de estudios de la escuela y mejorar muchas otras áreas que Albus no había hecho en su largo mandato. El ministerio también puede estar lleno de empleados y puntos de vista a favor de los purasangre, pero todos estuvieron de acuerdo en que Hogwarts fue la base de la comunidad mágica de Gran Bretaña y que la reputación de la escuela no se vería afectada, incluso los partidarios de los mortífagos y los mortífagos conocidos valoraban la escuela y el papel que desempeñó en Gran Bretaña. Sabía que los cambios que Sirius estaba haciendo no eran todos bien recibidos, pero todos ayudarían a la escuela a largo plazo. Su decisión más cuestionada fue la creación de Exchange y le tomó 4 reuniones de la Junta para llegar a un acuerdo. La mayoría se sorprendió con su propuesta dado su conocimiento de los asuntos actuales y el peligro que enfrentaba su hijo adoptivo. La oficina de Aurores había realizado una gran cantidad de incursiones en mortífagos y simpatizantes conocidos y en una incursión había encontrado una reunión para el círculo interno. El último se había hecho después de recibir información anónima sobre la reunión. Varios de sus arrestos recientes se produjeron después de encontrar brujas y magos detenidos y abandonados por los Aurores. La sospecha de Amelia de que Sirius era miembro de la Orden del Fénix había aumentado y ahora creía que él era su líder o co-líder. Ella pensó en su extraña decisión de crear el programa de intercambio como un movimiento para abrir puertas y líneas de comunicación entre Gran Bretaña y Europa, incluso cuando estaban cerradas. Fue un movimiento muy astuto y mostró la previsión que esperaba del señor de la Casa Black,
Pero también fue algo atrevido que Sirius siempre había sido y asumió que la Orden estaba usando el intercambio como una forma de obtener información clandestinamente en Europa. Sin levantar sospechas. Sabía que también habría habido otras razones, pero aún no las había descubierto. Al salir del ascensor al piso le vio a los oficiales de seguridad caminando por el pasillo y a Roberts y Kingsley esperándola afuera de su oficina. «Caballeros, llegan temprano», dijo asintiendo con aprobación, y le dio los buenos días a su asistente y los acompañó a su oficina. «¿Nos ponemos manos a la obra? Siempre vas al grano, ¿verdad, Amelia?» Gawain sonrió. Shacklebolt cree que hay una amenaza para el ministro Muggle. ¿Qué es esto?, dijo alerta repentinamente. Las ramificaciones de un ataque de los mortífagos contra el primer ministro Muggle eran enormes. Se pondría un foco de atención en el ministerio y también podría crear un cambio en ambas comunidades, y si los Muggles comenzaban a mirar, podrían convertirse en una amenaza. Recibí inteligencia de que los mortífagos buscan apuntar al primer ministro en las próximas semanas. Kingsley dijo. He notado una actividad inusual en Downing Street, creo que es una amenaza creíble. ¿Por qué es la primera vez que oigo hablar de esto? Amelia exigió mirar entre ellos. Estoy segura de que no necesito recordarte que es nuestra responsabilidad proteger al mundo Muggle de los mortífagos. ¿Por qué no he oído hablar de esta otra actividad que has notado? Kingsley hizo una pausa antes de responder. Fue solo anoche que llegué a esta información sobre la amenaza. Todo lo que tenía antes era una sensación de error que no podía confirmar. El Auror Shacklebolt solo me hizo saber esto en las primeras horas, Amelia. Roberts dijo a modo de explicación. Estaba al tanto de sus sospechas, pero le dije que encontrara pruebas o algo más definitivo. ¿Quién era esta fuente? Amelia preguntó mirando a Shacklebolt y lo vio moverse ligeramente cuando se sintió incómodo. Es un informante confidencial. Respondió con firmeza sin revelar nada. Tenía buena cara de póker. Veo. Ella dijo astutamente. ¿Y su informante le dio más información? Solo que la amenaza es inminente. Dijo con cautela. Creo que su intención es atacar a todo el gabinete para desestabilizar a la comunidad Muggle y desviar nuestra atención. Amelia lo miró con desaprobación. Podía oler la mala dirección y podía ver a través de su vaga respuesta a una nueva idea que se le ocurrió. Supongo que tu fuente está cerca de los mortífagos. No puedo decirlo, ya que incluso un susurro de su participación podría hacer que los maten. Kingsley dijo rápidamente. Entonces quizás Severus Snape no debería estar pasando información a la Orden del Fénix. Amelia dijo atrevidamente. Kingsley apenas reaccionó. De hecho su expresión de confusión y sorpresa parecía casi totalmente genuina, pero Amelia pensó que vio un dejo de preocupación y aprensión en sus ojos, pero fue enmascarado rápidamente. ¿La Orden del Fénix? Kingsley preguntó. Pensé que eran una vieja historia, señora directora. Lo fueron, nos ayudaron en la última guerra con los mortífagos y Voldemort. Roberts dijo mirando entre Amelia y Kingsley con el ceño fruncido, pero han regresado y han estado involucrados indirectamente con la mayoría de nuestros éxitos recientes. Técnicamente son un grupo de vigilantes ilegales y no se puede ver que el Muggle esté coludido con ellos. La puerta se abrió de golpe y los tres agentes de la ley apuntaron con sus varitas mágicas a la puerta en un instante. Huesos. Scrimgeour rugió mirando alrededor de la habitación e ignoró las tres varitas que le apuntaban. Ministro.
Amelia dijo recomponiéndose y mordiéndose el comentario agudo que estaba en la punta de su lengua. Su decoro dejaba mucho que desear, especialmente para alguien que había trabajado para ella durante muchos años. Invoca a Guizengamot. Escupió. Una sesión de emergencia. Black ha ido demasiado lejos esta vez. Quiero que aplasten este programa de intercambio. Ministro, trató de decir Amelia, pero fue interrumpida. ¡No! Convocarlos a todos los miembros y a toda la junta directiva de esa escuela. Gritó. Si Black cree que permitiremos que este intercambio continúe, se arrepentirá del día en que logró escapar de Azkaban, ya que lo tendré de regreso en su antigua celda antes de que termine este día. Scrimgeour salió furioso y la puerta se cerró de golpe detrás de él. Está empeorando. Roberts dijo preocupado. Su comportamiento es errático, diferente a todo lo que le hemos visto exhibir antes. Kingsley estuvo de acuerdo. ¿Lo has hecho revisar por encantamientos? Por supuesto. Amelia dijo suspirando, se llevaron a cabo los controles normales, pero como saben, algunos son imposibles de detectar. Es posible que deba sacarlo de su cargo. La ley de poderes de emergencia podría permitir que el Guizengamot lo destituya de su cargo. Roberts incitó. Pero sabes que eso causará inestabilidad en la comunidad y aumentará aún más el miedo que ya se está acumulando. ¿Crees que no sé qué, Gawain? Amelia espetó. Rufus está haciendo más daño que bien. Sus primeros meses en el cargo fueron buenos, pero ahora tengo que rodearlo solo para mantener unido a este país. Roberts se retiró ligeramente como si lo hubieran abofeteado e inclinó la cabeza. Lo siento. Amelia dijo sinceramente, no fue culpa de Gawain, ni siquiera fue Rufus, fue la guerra. Kingsley, debes quedarte con el primer ministro, aumentar la seguridad alrededor del número 10 y aprobaré que se agreguen protecciones adicionales. Debes permanecer en el lugar, pero también insertar 2 aurores en secreto para vigilar los problemas. Sí, señora directora. Kingsley dijo y dejó a su oficial rápidamente. Una vez que se fue, Gawain se volvió hacia Amelia y la miró. ¿Crees que es miembro de la orden? Tal vez, consintió ella, preferiría no saberlo, ya que significaría que tendría que arrestarlo. La orden luchó con nosotros en la última guerra, detuvieron la incursión de los mortífagos en el Dome el año pasado y estaban detrás de nuestros éxitos recientes. Creo que hay más miembros en su oficina de lo que le gustaría pensar. ¿De verdad piensas eso? Jadeó. No estaba sorprendida por su sorpresa, por nombrar algunos. Estaban Alastor Moody, Nimadora Tonks y Esita Jones. He llegado a sospechar que Lord Black es su líder con la muerte de Albus. Dado que sospecho que el Auror Tonks es miembro y Moody también lo será dada su amistad con Albus. Así que no hacemos nada. ¿Qué podemos hacer? Ella preguntó. Solo tengo una sospecha, no hay pruebas de que sean miembros del grupo y la mayoría ni siquiera sabe que existe aparte de viejos rumores y susurros. Es mejor que actúen solos, tanto para nosotros como para ellos. Pasan, déjanos información o déjanos cosas para que las encontremos y ellos te ayudarán. ¿Qué más necesitamos? Ahora, si me disculpa por media hora, tengo que convocar una sesión de emergencia de Guizengamot, y también debo invitar a la junta de Hogwarts. Ella dijo poniéndose de pie. Mientras hago esto, debes revisar la seguridad alrededor de la escuela y en el pueblo. Quiero que todo sea revisado y reforzado. ¿Continuará? Roberts preguntó. ¿No estará el Guizengamot del lado de Rufus? Sí, continuará. Amelia sonrió pensando en cómo hacer que todos se pusieran de su lado. Lo escucharás muy pronto.
OHPO. El día siguiente fue un día de ajuste para los miembros de Exchange, habían dormido después del largo día de viaje y fiesta, se les había permitido el tiempo extra en la cama. Luego, Ari les había mostrado a los estudiantes extranjeros alrededor de la escuela y les mostró todas las diferentes partes de la escuela que necesitarían encontrar fácilmente. Una vez que terminaron el recorrido, Ari los acompañó a un gran salón de clases en el cuarto piso, donde los 4 jefes de las casas esperaban a los estudiantes para ubicarlos en las clases durante los próximos 4 meses. Ron todavía estaba feliz de tener a Harry y Hermione de vuelta en la escuela y estaba ansioso por mostrarles lo que había estado haciendo y lo que había estado estudiando. Hermione se sorprendió mucho al ver que Ron había estado estudiando más de las materias que había tomado y se sorprendió al descubrir que estaba aprendiendo más magia curativa. Sin embargo, Harry estaba ansioso por ver lo que Ron había aprendido y los dos habían pasado 1 o 2 horas repasando lo que Ron había aprendido de los libros de curación de batalla que había encontrado y Harry lo ayudó con algo de la magia. Los 3 estaban en un salón de clases sin usar. Hermione y Harry le estaban mostrando a Ron algunas de las magias defensivas más avanzadas que les habían enseñado en Durmstrang cuando un fantasma flotó a través de la pared. Hola Harry. Sir Nicholas dijo jovialmente. El director me envió para informarle que requiere su presencia en el ministerio. ¿El ministerio? Harry parpadeó. ¿Por qué? Yo no pregunté. Nick dijo inclinando la cabeza y casi se sale de la gorguera alrededor de su cuello, todo lo que dijo fue que fuera rápido y se vistiera para la ocasión. Gracias Nick. Harry dijo pero frunció el ceño preguntándose qué podría estar pasando, sus amigos estaban tan confundidos como él. No es un problema. Dijo volviendo a levantarse y comenzó a alejarse flotando, y bienvenidos a ambos, la torre no ha sido la misma desde que se fueron. ¿Qué crees que ha sucedido? Preguntó Hermione mirando el lugar por donde había desaparecido el fantasma de la casa de Gryffindor. El programa de intercambio, sin duda. Ron dijo sombríamente. La noticia de lo que hiciste ya debe haberse difundido y apuesto a que el ministerio quiere que termine. Probablemente. Harry suspiró, debería haber sabido que los buitres no tardarían mucho en abalanzarse sobre ellos, pero esperaba que pasaran unos días más. Deberíamos volver de todos modos. Tengo una sesión de práctica de Quidditch en 1 hora. Ron dijo con amargura. Esperaba que te unieras, así que lo reservé especialmente. Lo siento amigo, preferiría jugar Quidditch con el equipo. Harry dijo rápidamente no queriendo molestarlo y era verdad. Harry no perdió tiempo en volver al dormitorio y sacó su túnica Wizengamot de su baúl, estaba ligeramente arrugada pero un simple hechizo se encargó de eso y se la puso diligentemente. Una vez que estuvo vestido lo mejor que pudo, se deslizó fuera de la torre sin ser notado, lo cual agradeció ya que su túnica atrajo bastante la atención, pero en el momento en que se las puso, cayó en el personaje de Lord Potter, un título que estaba esperando. Para él en tan solo unos meses. Cuando se acercó a la estatua, solo había salido menos de 12 horas antes de ver a los profesores. Flitwick, McGonagall, Snape y Sprout descienden a la oficina. El profesor Snape miró a Harry con el ceño fruncido cuando lo vio, pero no dijo una palabra y simplemente pasó, pero fue la profesora McGonagall quien se tomó 2 veces al verlo y parecía que había visto un fantasma. Harrison. Ella exclamó mirándolo de cerca, has completado tu tiempo fuera, debo decir, si no lo hubiera sabido mejor, habría pensado que eras tu padre, o incluso tu abuelo. Gracias profesor. Dijo Harry. Sube, te está esperando.
dijo señalando con la cabeza hacia las escaleras. Ahora debo subir. Los estudiantes de intercambio necesitarán ser acompañados y necesito informar al director y a la directora mientras no estás. Harry subió a la oficina de Sirius y se sorprendió al ver que estaba vacía. ¿Sirio? Harry llamó mirando a su alrededor en busca de alguna señal de él. Se está cambiando, Harry. Dumbledore dijo sonriendo alegremente. ¿Cómo has estado? Escuché que has tenido unos meses llenos de acontecimientos. ¿Se podría decir eso, profesor? Harry estuvo de acuerdo, sintió esa tensión que siempre sentía cuando miraba el retrato de su antiguo director. Albus lo miró por un largo momento antes de que de repente se levantara y saliera de su retrato. La sensación en su pecho aumentó pensando que había ofendido al retrato, pero no tuvo mucho tiempo para pensar en ello cuando una voz sarcástica habló desde su izquierda. No te preocupes por el viejo tonto, dijo el director más odiado en la historia de Hogwarts. Deberías preocuparte más por mantener la integridad de nuestra casa. Creo que la integridad de nuestra casa fue cuestionada mucho antes de que yo naciera. Harry dijo irritado. Eres conocido por ser el director más odiado que tiene esta escuela. Soy el patriarca de toda nuestra sociedad, mi sangre se lleva en casi todas las familias de sangre pura de Gran Bretaña, muchacho. Phineas se burló. Tendrás suerte de estar tan conectado como yo. El hecho de que hayas criado a tu familia para crear una dinastía no significa que seas un gran mago. Dijo una bruja en un viejo retrato que Harry no reconoció. Ustedes los negros son todos iguales. Dijo otro. Phineas resopló con indignación, típico bufón con estandarte de grifo, no puedes evitar causar indignación, ¿verdad? Sirius todavía tiene mucho que enseñarte. Al contrario, creo que tiene mucho que enseñarnos. Dijo una voz fuerte detrás de Harry. Harry se dio la vuelta y vio a Sirius parado en la puerta de sus habitaciones privadas y estaba mirando a su antepasado. Habla mal de la familia. Phineas lo regañó. Yo también hago lo mismo la mayoría de los días. Sirius se burló especialmente cuando encuentro evidencia de fechorías anteriores. Ahora guarda silencio y finge parecer importante mientras las personas realmente importantes hablan. Phineas no estaba impresionado con Sirius o que los otros exdirectores de la escuela se rieran y se burlaran de él y salió de su retrato enfadado. No le hagas caso. Sirius le dijo a Harry sacudiendo la cabeza con una sonrisa burlona. Lo he estado molestando durante las últimas semanas y su irritación hacia mí se te ha pasado a ti. Sirius se acercó a su escritorio y se puso el anillo de la cabeza de la casa en su mano derecha y comenzó a amarrarse la funda de la varita a su mismo brazo, y asintió a una nota en la mesa. Eso llegó esta mañana. Harry caminó hacia adelante y vio la carta. Sirius Orión, señor de la casa Black, señor regente de la casa Potter y director de la escuela Hogwarts. Se requiere tu presencia en el Ministerio de Magia a las 11 en punto para una sesión de emergencia de Luizengamot. Se desconoce la duración de la sesión, así que esté disponible durante toda la tarde. Directora Amelia Bones del Departamento de Cumplimiento de la Ley. En el otro lado había otra pequeña nota. Sirio, te animo a que traigas a Harrison a la sesión, él puede representar a su propia casa, y debes designar a un apoderado para tu asiento negro y representar solo a Hogwarts, ya que el director de Rufus cree que estás buscando más poder y esto disipará algunos temores. Nuestra alianza sigue siendo fuerte, pero es posible que enfrentemos oposición y tener a Harrison allí solo puede ayudarnos en estos tiempos difíciles. Amelia Harry leyó las notas 2 veces tratando de discernir qué podría estar pasando, pero se quedó en blanco. ¿Confundido?
Sirius le preguntó desconcertado, no me sorprende. ¿Esto no es para el intercambio o es algo más? El intercambio es la simulación. Sirius explicó poniendo su reloj en su bolsillo y les hizo un gesto para que se fueran. Estoy seguro de que Rufus quiere reprenderme por esto, pero creo que quiere intentar sacarme de mis oficinas. Sin embargo, Amelia, Augusta, Jacob y yo estamos más preocupados por el estado mental de Rufus, ya que este tipo de sesión podría mostrar su inestabilidad al público. ¿Es realmente tan malo? Harry preguntó. Nadie ha informado nada de lo que he visto. Eso es porque Amelia y Gawain Robards, quienes encabezan la oficina de Aurores, han estado silenciando la mayoría de las situaciones. Sirius dijo en voz baja mientras caminaban por el castillo, sin embargo, escuché de una de nuestras fuentes dentro de la oficina de ministros, que oscila entre estar bien y luego enfurecerse incontrolablemente. Mientras caminaban más a través del castillo, Sirius no le informó a Harry sobre el Wizengamot como solía hacerlo, sino que señaló las áreas del castillo en las que estaba organizando el trabajo, ya fueran reparaciones o incluso mejoras. Harry quedó impresionado y pensó que era muy ambicioso por parte de Sirius, la cantidad de trabajo necesaria para hacer todo el trabajo llevaría toda una vida y el dinero solo podría llevarlos a la bancarrota a los dos fácilmente, pero Sirius tenía un plan como siempre. Recorrieron los terrenos y salieron al pueblo donde Sirius sonrió y asintió con la cabeza a muchos de los aldeanos. ¿Realmente los conoces a todos? Preguntó Harry con interés, parece que has estado ocupado incluso aquí. No. Se rió entre dientes, pero debido a la reputación como un loco asesino en masa y ser el señor de la casa más oscura, la gente tiene esta predisposición hacia mí y desconfía de mí. Así que trato de parecer accesible y amigable, por supuesto que ayuda aquí en el pueblo, que la mayoría de la generación anterior recuerda a los merodeadores de nuestro tiempo aquí. Pero ¿sabes sus nombres?, señaló Harry. Incluso preguntaste por el hijo de la señora Willis. Una cosa simple para recordar un pequeño hecho sobre alguien, les hace creer que me preocupo por ellos. Sirius explicó más, y volvió fácilmente al papel de maestro para él. Por supuesto que me preocupo por la gente aquí en el pueblo, pero en un sentido más amplio y distante de lo que me preocupo por ti y la familia. Como un señor es mi deber cuidar a las personas y asegurarme de que estén a salvo y tengan voz, y como director de la escuela también tengo un interés personal en el pueblo. El pueblo y la escuela deben mantener una buena relación. Albus hizo eso. Y fue respetado por ello. Harry frunció el ceño, recordó de su lectura en Durmstrang que cada una de las casas antiguas había controlado una vez vastas áreas de Gran Bretaña, manteniendo la ley y el orden de los Pendragon, pero ahora ninguno de esos pueblos, aldeas y aldeas existía, solo quedaba la aldea aquí. ¿Por qué Oxmead es el único pueblo mágico en Gran Bretaña?, preguntó. Incluso Francia y Noruega tenían los suyos, pero él no conocía a muchos de ellos. Nuestras dos familias tenían magos viviendo en nuestras tierras en el pasado, al igual que los demás, pero ninguno de ellos todavía está allí. Sirius parpadeó sorprendido por su pregunta y pensó por un momento antes de decir: en realidad no lo sé. Los Black derribaron la aldea en Blackmarsh hace 4 siglos y no habían arrendado nada de la tierra desde la época del abuelo de Phineas. Sin embargo, creo que muchos de los cambios como ese se debieron al Estatuto del Secreto. ¿El Estatuto del Secreto les afectó?, cuestionó Harry. Habría pensado que como estaban construidos en las propiedades apartadas de las casas, estarían exentos ya que estaban protegidos de que los muggles los encontraran.
El estatuto tuvo numerosos efectos en el país, sin embargo, el ministerio amplió sus leyes y control al mismo tiempo. Sirius se encogió de hombros. Realmente nunca pensé en eso. Supongo que un antepasado nuestro no quería que la gente común viviera en nuestras tierras. Probablemente pensó que estaba por debajo de la dignidad de ser un negro. Vieron a Aberforth Dumbledore pateando a un patrón de Oxead, lo que hizo que Sirius sonriera e hizo un comentario sobre las diferencias entre los hermanos Dumbledore y luego llegaron al borde exterior de la aldea. Todavía no tienes tu licencia, así que me pondré de tu lado por mucho tiempo. Sirius le dijo. Sé que puedes hacerlo, pero dado que vamos al corazón del ministerio, probablemente deberíamos infringir la ley, especialmente rodeados de posibles agentes del orden. Le tendió el brazo a Harry y lo tomó, pero todavía se centró en los 3 principios de la aparición, e incluso cuando Sirius se retorció en el lugar, estaba pensando en el destino y casi lo hizo él mismo. El ruido en el atrio era abrumador, estaba lleno de gente y Harry tardó un momento en darse cuenta de por qué pensaba que se veían tan extraños. Las brujas y los magos que se arremolinaban iban vestidos de forma extraña. Incluso para el mundo mágico. ¿De dónde son estas personas? Harry preguntó. No eran de Gran Bretaña. Bueno, algunos de ellos podrían ser, pero otros parecían ser de Asia y América. Por todo el mundo. Sirius dijo en voz baja, tratando de no llamar la atención sobre ellos. El intercambio está recibiendo más atención que nunca debido a que la Convención Nacional Francesa está tratando de expulsarlos a todos. Rápido, debemos tratar de pasar antes que cualquiera de los dos. Director Black. Dijo una voz femenina familiar. Sirius parecía tranquilo y sereno, pero Harry notó la irritación en la forma en que apretaba la mandíbula y el tirón de los hombros, que lo hizo sonreír para sí mismo. Señorita Skeeter. Dijo conversacionalmente. ¿Te importaría comentar por qué todo el Wizengamot ha sido convocado para una sesión de emergencia? Ella preguntó rápidamente y se aseguró de estar al frente de la ola de funcionarios de prensa. Su camarógrafo detrás de ella tenía su cámara apuntando a ambos y su pluma de citas rápidas estaba lista en su mano, o tal vez desee responder a la Convención Nacional tratando de expulsar a sus estudiantes. No sé la naturaleza de esta sesión de la señorita Skeeter de Wizengamot, como sin duda puede ver, aún no hemos llegado a la cámara. Sirius bromeó, pero con voz firme, sin permitir que sus palabras se tergiversaran en absoluto. El ministerio hará un comunicado de prensa una vez que concluya la sesión según el procedimiento habitual de notificación al público. En cuanto al clima político actual en Francia, diré que entiendo que estén preocupados por el ataque a su escuela y teman por la seguridad de sus alumnos y ciudadanos. Los 3 equipos querían continuar con el programa y les abrió Hogwarts. No nos inclinamos hasta las amenazas externas y los eventos del programa concluirán aquí en Gran Bretaña. Director, ¿cree que la convención permitirá que esto continúe? Preguntó otro reportero. La convención no tiene control sobre la comunidad mágica del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Sirius dijo con severidad. Soy consciente de que pueden apelar a la IGU, pero esa es su prerrogativa. Sin embargo, la mía es el desarrollo continuo del sistema educativo aquí en Gran Bretaña y ayudar al ministerio con el gobierno de nuestra gente. Harrison. Rita dijo de repente mirándolo como un premio, has liderado a los estudiantes de Hogwarts tanto en Durmstrang como en Beauxbatons, ¿qué dices sobre el cambio de circunstancias? Harry hizo una pausa y miró a los oficiales de prensa reunidos y tragó saliva. Nunca había estado en el lugar tanto como ahora, pero siguió el ejemplo de Sirius. Creo que es una pena que la Convención Nacional Francesa haya respondido.
expulsando a los estudiantes de intercambio por temor a Voldemort y sus seguidores. La multitud se quedó boquiabierta por lo directo que estaba siendo y se estremeció ante la mención de su nombre, pero Harry los ignoró. El programa de intercambio en sí mismo es una muestra de fortaleza, que muestra que los estudiantes de 3 escuelas y de hogares de toda Europa pueden unirse para un objetivo común, compartir el conocimiento y la fuerza, y crear amistades y alianzas duraderas entre los estudiantes y las escuelas. No nos inclinamos ante la amenaza de los magos oscuros, debemos encontrar la luz incluso en los tiempos oscuros. Hubo un silencio cuando Harry dejó de hablar y de repente se sintió muy cohibido y sintió que el calor subía por sus mejillas y hubo una pequeña cantidad de susurros pero muchas plumas rascando mientras grababan su discurso. Ahora, si nos disculpan, tenemos una sesión de emergencia de Luis Engamot a la que asistir, pero creo que tanto yo como Harrison les hemos dado toda nuestra opinión sobre las noticias actuales. Dijo Sirius con firmeza y suavemente tomó a Harry por el codo y lo guió hacia el escritorio de seguridad. ¿Por qué dije eso? Harry dijo en voz baja, pensó que había ido demasiado lejos ahora. Solo dijiste lo que pensabas. Sirius dijo tranquilizadoramente. Hablaste más de lo que probablemente deberías haber hecho, pero hubo sincera honestidad y creencia en lo que dijiste que hará más bien que mal. Aunque es posible que la convención no te lo agradezca. Agregó sonriendo. Y ese es el señor de la antigua y novel casa de Potter. Dijo una voz divertida detrás de ambos. Harry se giró y vio con sorpresa que Andrómeda estaba parada allí, su rostro era la habitual máscara estoica de indiferencia, pero sus ojos los miraban a ambos con cariño y una sonrisa tiró de sus labios. «Tía Andrómeda». Harry gritó feliz, y no le importó que hubiera miembros de la prensa mundial detrás de él, la saludó con un pequeño abrazo, aunque notó que ella estaba incómoda con la exhibición pública y eso hizo que terminara rápidamente. «Es bueno verte, Harry». Ella sonrió genuinamente, espero que eso sea una idea de cómo será el señor de la casa Potter cuando ascienda a su título en solo unos meses. ¿Por qué estás aquí, Andrómeda? Preguntó Harry y entregó su varita y pasó por los controles de seguridad antes de los ascensores. El mago del reloj estaba muy alerta mientras realizaba las comprobaciones, pero Harry también notó una ligera neblina detrás de él y supo que era un auror oculto de servicio. Ella será mi representante para la casa de Black. Sirius dijo simplemente. Le pedí que tomara mi asiento mientras estoy aquí solo como director. Harry entendió y recordó la carta de Madame Bones. Lástima que no pude ver a Dora. Harry dijo mirando cuidadosamente detrás del mago del reloj y trató de ver quién era, pero la magia no se desvaneció y no tenía idea de si era ella. Deja de mirar al auror oculto. Sirius dijo golpeándolo entre los omóplatos para que se moviera, los meterás en problemas ya que se supone que no deben ser observados, la mayoría ni siquiera los notaría. Bueno, podría haber sido ella. Dijo Harry. No lo es. Sirius le dijo. Ella está de servicio en otro lugar, si hubiera estado allí, la habría señalado. ¿Sabes, Sirius? Recibió un sermón muy severo de Alastor la última vez que hiciste eso. Andrómeda la regañó, ella no estaba nada contenta contigo. Bueno, tengo que molestarla de vez en cuando, todavía soy un bromista de corazón. Dijo en voz baja mientras se reunían con las masas en el ministerio y se dirigían a uno de los ascensores. Sirius miraba a su alrededor constantemente mientras se movían, parecía estar más alerta aquí en el corazón del ministerio de lo que había estado en el pueblo de Escocia y estaba haciendo que Harry se sintiera ansioso, comenzó a observar a las personas a su alrededor por cualquier señal de que pudieran estar a punto de maldecirlo.
Se preguntó en silencio si esto era lo que era ser Matt Modi. Era conocido por ser paranoico y ver magos oscuros en todas partes, solo esperaba no terminar como él y que Sirius solo estaba siendo cauteloso. Cuando llegaron al nivel de Wizengamot, fueron examinados por otro grupo de oficiales de seguridad del DOM, como de costumbre, sus pruebas fueron mucho más detalladas y tomaron mucho más tiempo, pero fueron instruidos en silencio para atravesar las elegantes puertas doradas hacia la cámara de Wizengamot. Harry fue asaltado por la cantidad de conversaciones en la sala cuando cruzó el umbral y supuso que debía haber algún tipo de protección de privacidad que impidiera que el sonido saliera de la cámara, ya que era tan fuerte que supuso que los miembros superiores aún no habían llegado, y se demostró que tenía razón mirando el área de asientos elevados, los asientos para el ministro, el director del DMLE, el DOM y el mago jefe estaban todos vacíos. Ve a tu asiento. Sirius dijo en voz baja. Estás recibiendo más atención de la que me gustaría. Encogiéndose de hombros, Harry comenzó a ascender uno de los escalones que lo llevarían a su propio asiento en la casa. Las miradas y los murmullos a su alrededor aumentaron, pero los ignoró. Ahora se estaba acostumbrando y, aunque lo irritaba, no había nada que pudiera hacer. No había estado sentado mucho tiempo cuando notó que Lord Danvers caminaba hacia él, le sonrió y asintió con la cabeza en señal de bienvenida. Harrison. Lord Danvers dijo en un tono sorprendido, pero no parecía importarle tenerlo como vecino en los asientos del nivel de la casa antigua. No esperaba que estuvieras aquí hoy, pensé que permanecerías en la escuela liderando el equipo. Lord Black me contó sobre esta sesión de emergencia, y cómo esto se relaciona con el programa de intercambio y Hogwarts en general. Solo está aquí como director. Harry explicó que habría pensado que Jacob lo habría sabido ya que era parte de la alianza de las casas que Sirius había creado. Por supuesto. Jacob reconoció. Le habría sugerido que hiciera eso si hubiera estado al tanto de la información que convocó a esta reunión. Luego agregó en voz más baja. Amelia no está nada contenta con Rufus, ella convocó esta sesión, pero me imagino que fue ella quien advirtió previamente a Sirius. Una leve inclinación de cabeza fue todo lo que Jacob necesitó, y sonrió. Hemos estado observando a nuestro nuevo ministro con mucho cuidado, su comportamiento es muy fuera de lugar para él. Como Auror, fue un gran triunfador y lidió con la presión del trabajo con facilidad, y eso se transfirió a su puesto como jefe de nuestro departamento de Aurores. Yo habría pensado que era un impostor o que estaba bajo la maldición Imperius, pero, por supuesto, los controles de seguridad lo habrían detectado. Harry permaneció en silencio, no conocía a este nuevo ministro de Adam, pero lo que escuchaba era que era completamente irracional y paranoico, junto con muchas otras descripciones que podrían aplicarse. En su mayoría pensó que sonaba inestable. ¿Qué hay de su reemplazo? Harry pidió romper el silencio. Escuché que el nuevo jefe de Aurores es Gawain Robards. Es un buen hombre. Es sensato y rápido para reaccionar ante una crisis. Es un Auror de cabeza dura, pero es muy respetado en la oficina de Aurores, y le gustó mucho más que Rufus fuera durante su mandato. Jacob dijo pensando por un momento. De hecho, iría tan lejos como para decir que en la oficina de Aurores bajo Gawain es mucho más eficiente y efectiva de lo que nunca fue bajo Rufus. Incluso en ese entonces, Rufus tenía esta forma de ser abrasivo y no conseguir lo mejor de la gente. Gawain, por otro lado, es mucho mejor. ¿Apoyó su nombramiento? Preguntó Harry considerando la opinión de Jacob. Jacob rió levemente y levantó una ceja. ¿De verdad crees que Amelia permitiría que alguien interfiriera con el DMLE?
Harry consideró su punto y compartió una sonrisa. Tal vez no, ella sabe lo que piensa. Hubiera sido mejor ministra. Jacob dijo en voz baja, pero supongo que ella simplemente no quería el trabajo. Estaría mintiendo si dijera que era una mala directora del DMLE, y supongo que Rufus ha demostrado que no todos los ex-aurores son buenos ministros, pero ella tiene el apoyo, debería correr. ¿Estás tratando de reemplazarlo?, preguntó Harry, recordando lo que Sirius le había dicho. Mejor diablos que sepas. No. Lord Danvers admitió. De todos modos, no con la forma en que están las cosas, no sería bueno alterar el carro de manzanas. Pero si las cosas continúan, el ministerio podría promulgar su poder de emergencia para destituirlo de su cargo. ¿Tenemos un candidato? Jacob sonrió con tristeza. Tenemos dos preferencias y ninguno de ellos está dispuesto a tomar el puesto ya que tienen otras responsabilidades. Amelia. Harry dijo pensando en lo que habían dicho y luego otro nombre obvio vino a él, Sirius. Sí. Jacob asintió. Ha estado bajo fuego debido al intercambio, pero no ha perjudicado su posición aquí. El señor de la Casa Black tiene mucho peso y los viejos temores, pero es un sangre pura poderoso, pero también campeones de la igualdad de derechos. Para todas las brujas y magos y es amigo de semigigantes y hombres lobo. Además de eso, está considerado como el jefe de Hogwarts más revolucionario de la historia y su hijo en el famoso niño que vivió. ¿Todo eso se tiene en cuenta?, preguntó Harry horrorizado por no ser parte del atractivo de Sirius. No a todos, me atrevo a decir que algunos solo piensan en uno de sus atributos, pero cada uno atrae a un miembro de nuestra sociedad. Solo aquellos que están dispuestos a oponerse a él están más alineados con el otro lado. Luego, Jacob pasó los siguientes minutos hablando más sobre el intercambio y tratando de averiguar más sobre su hijo y cómo le estaba yendo y más información sobre las otras dos escuelas. A Harry no le importaba hablar de eso, ya que era una conversación que podía mantener fácilmente sin preocuparse de hablar fuera de lugar o hacer el ridículo. Se hizo más fácil después de un tiempo cuando llegó Madame Longbottom y se unió a su conversación, y volvieron a tocar la política hasta que comenzaron a hablar del torneo de duelo y cómo les había ido a Neville y Joshua. La cámara estaba llena cuando llegaron los últimos 3 miembros, y esas eran las 3 posiciones más altas en el Wizengamot. El ministro de magia Rufus Scrimgeour fue el primero en irrumpir en la habitación y en el momento en que lo hizo lanzó una mirada sucia a Sirius, luego vino Madame Bones que parecía furiosa y un reservado señor Jordan Samson que era el jefe brujo. Samson hizo que los guardias de Aurores sellaran las puertas y activaran la protección y comenzó la sesión. Anunció que la sesión había sido convocada a instancias del ministro para discutir las ramificaciones del intercambio de los 3 magos que ahora se encontraba en Escocia. Rufus luego se puso de pie y abogó porque el programa de intercambio debería cancelarse ya que era una amenaza para la seguridad de la escuela e incitó a los mortífagos a atacar la escuela y el pueblo vecino, pero también amenazó las relaciones con el mundo como el Nacional francés. Convención estaban buscando una directiva de la IGUA. Luego se abrió el piso y, como era de esperar, el consenso se dividió, casi una cuarta parte del cuerpo estaba en contra del programa de intercambio, pero después de una hora de discusión abierta, fue solo entonces que Rufus llamó a Sirius para discutir sus propias acciones. Señor Negro. Rufus dijo hablando el título como algo sucio, explícate, ¿por qué has puesto en peligro a nuestros hijos? Hoy estoy aquí solo en mi posición como director. Sirius dijo con calma. No hablo por la Casa Black en este asunto.
Sin embargo, le recordaría, ministro, que este programa de intercambio se organizó antes de que el nivel de amenaza empeorara, y el ministerio aprobó el programa de intercambio. Debería también recordarle a este organismo que la escuela Hogwarts no está obligada por ley a seguir el decreto del ministerio, la escuela tiene su propia autonomía según lo acordado por el Consejo de Magos en su fundación y el año pasado por las casas antiguas. Entonces, ¿no cambiarás tu posición incluso ahora? Rufus exigió incluso después del ataque de gigante y vampiro a las otras dos escuelas. No. Sirius dijo simplemente. Mi posición no ha cambiado desde el día en que decidí crear el programa. De hecho, mi creencia en el programa solo se ha vuelto más firme. La discusión continuó durante casi una hora, y Sirius se llevó la peor parte del interrogatorio, pero también se llamó a los otros gobernadores. A medida que avanzaba, Harry se había irritado cada vez más por esta caza de brujas y el ministro tratando de obligarlos a terminar el programa. Creo que hemos escuchado suficiente del director, él no cambiará su posición y como no podemos obligarlo a terminar el programa de intercambio, creo que deberíamos movernos para que los estudiantes de Durmstrang y Beauxbatons sean exiliados de Gran Bretaña forzando así su fin. Black no puede continuar agarrando el poder. Rufus dijo amenazadoramente y su comportamiento había cambiado repentinamente y parecía confundido, pero sus palabras habían causado un alboroto en la cámara. Fue entonces cuando Jacob se inclinó hacia Harry. Ves que su comportamiento es extraño, pero esto no es bueno en absoluto. El jefe Warlock Samson finalmente restauró el orden y cuando lo hizo vio que una de las casas antiguas había presionado la placa de metal frente a sus asientos, lo que indicaba que querían dirigirse a Wizengamot. Se aclaró la garganta, la silla reconoce que la casa de, hizo una pausa cuando vio que casa estaba iluminada y miró hacia los asientos más altos sorprendido. Potter nombró al representante que desea hablar. Levántese, señor. Black Potter, la palabra es suya. Harry se puso de pie e hizo todo lo posible por parecer tan tranquilo y sereno como pudo, incluso mientras su cerebro le gritaba que se sentara de nuevo. Eso no era lo que Sirius le había dicho que hiciera. Le agradezco, jefe brujo. Harry dijo con una ligera reverencia. Creo que esta discusión se ha ido por la tangente. El ministro estaba preocupado por los arreglos de seguridad alrededor de la escuela y como el director de la DMLE nos ha asegurado toda la protección que la escuela y el ministerio pueden brindar. Ha sido agregado también se ha insinuado que el director Black ha alienado a nuestro país y muchos han cortado sus lazos con Gran Bretaña debido al intercambio. Señalaría que lo hicieron debido a Voldemort. No al intercambio, de hecho, el intercambio esfuerza algunas puertas. Abierto para que hablemos con nuestros gobiernos mágicos extranjeros vecinos. Su punto, señor. Black Potter. El ministro preguntó sin verse nada feliz. El director Black ha estado implementando una gran cantidad de cambios en la escuela, está cambiando la forma en que se administra la escuela y construyendo un nuevo evento entre las tres instituciones mágicas en Europa, que promoverá la amistad y la colaboración, pero también servirá mejor a los estudiantes al ampliar sus educaciones mágicas. Harry dijo simplemente. He estado en las otras dos escuelas, ofrecen muchas cosas que Hogwarts no ofrece y he aprendido mucho. Estoy de acuerdo en que el intercambio llama la atención sobre nuestra famosa escuela, pero si sus estudiantes, profesores y personal pueden demostrar que no tienen miedo de la amenaza que enfrentamos, entonces tal vez el ministerio debería seguir el ejemplo establecido por las próximas generaciones que se les está enseñando en este momento. No se doblegan a las presiones de las influencias externas, solo muestran fuerza y determinación incluso contra todo adversario.
Que no viene al caso. Uno de los manifestantes exclamó: ni siquiera eres mayor de edad, muchacho. El señor Black Potter es el representante asignado de la casa de Potter, designado por el Lord Regente de la casa Potter. Sansón dijo, intercediendo con una mirada muy severa al manifestante. Estoy de acuerdo con el señor Black Potter, dijo Lady Abbott. El ministerio debe respaldar el intercambio y evitar que la Convención Francesa destruya la reputación de nuestra escuela. ¿Cómo podemos esperar que la población en general sea fuerte y no se preocupe por la amenaza que enfrenta nuestra comunidad cuando nosotros mismos nos negamos a apoyar a nuestra escuela? ¿Escuela de magia? La sesión duró otra hora hasta que la posición de los ministros fue bloqueada por 4/5 de los asientos en el Wizengamot. Una vez que terminó, el ministro salió furioso luciendo muy enfermo y Harry trató de bajar al piso, pero fue detenido por muchas de las brujas y magos reunidos que querían buscar su opinión o puntos de vista sobre algún tema. Andrómeda vino a su rescate ya que su apariencia asustó a muchos y pudo extraerlo después de un momento para su deleite. Tienes todo lo que sigue a Harrison, dijo luciendo muy complacida, serás un poderoso aliado allí cuando cumplas 17 y tomes tu señorío, muchos te buscarán para posibles alianzas ahora. ¿Por qué ahora? Harry le preguntó cuando su incertidumbre resurgió. Estás a meses de convertirte en uno de los miembros más poderosos de nuestra sociedad. Ella le dijo. Tú eres de una casa antigua, heredero y pronto serás el señor. Eres rico, conectado y famoso, guapo, dotado mágicamente y poderoso. También debes agregar todos tus logros y tu conexión como hijo y heredero de la casa Black y el hecho de que algún día serás señor de 2 casas. Escuchó la advertencia tácita, algunos intentarían usarlo para su propio beneficio y debía tener cuidado. No era diferente a la advertencia que había recibido de Lord Greengrass sobre las mujeres. No se quedaron en el ministerio después de la sesión, Sirius volvió a su comportamiento de alerta mientras subían a los niveles más altos del edificio y finalmente a las chimeneas donde se aparecieron y regresaron a Hogwarts y Harry pudo regresar a su casa. Amigos.